Saludos, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es José Tobio Prasca, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Pertenezco al programa de licenciatura en matemáticas. Eh, en esta ocasión les voy a explicar cómo se diseñó una prueba la cual fue aplicada en los estudiantes de décimo grado de la institución educativa San José de Sahagún, Córdoba. Entonces, eh, para la presente prueba que les voy a explicar, se tuvieron en cuenta temas como el teorema de Pitágoras, ángulos notables, razones y funciones trigonométricas. Eh, esta prueba la realizamos pues con el fin de evaluar los conocimientos obtenidos por los estudiantes en las temáticas anteriormente explicadas. Está diseñado en un examen por competencias tipo IFEX. Bueno, como todo fase evaluativo tiene sus límites. Recordemos que una prueba tipo IFES no nos evidencia de manera concreta los procedimientos matemáticos que utiliza el estudiante para resolver los problemas que se le plantean. Por lo que obviamente se utilizaron también otros tipos de evaluación que se tuvieron en cuenta en la institución, tales como talleres, actividades, participación, etcétera, entre otros. Bueno, la prueba se diseñó a través de esta tabla de especificaciones, la cual clasifica las preguntas según la taxonomía de Bloom, ¿sí? Nosotros utilizamos 5 clasificaciones de aplicación, comprensión, conocimiento, síntesis y evaluación, cada una con objetivos de aprendizaje diferentes. Ya sabemos que, bueno, el objetivo de aprendizaje de aplicación es demostrar y aplicar con propiedades de conocimiento de los distintos métodos y teorías de la información adquirida. Para la comprensión, pues es asociar la información brindada con base a los conocimientos previos obtenidos en clase. Con respecto al conocimiento, es examinar y reconocer la información para la aplicación de principios aprendidos. Para las preguntas que son de síntesis, utilizan pues los aprendizajes obtenidos para sustituirlos a partir de los datos suministrados. Y para los de evaluación, pues justifican las afirmaciones a partir de argumentos fundamentados en las razones trigonométricas. Vemos que por cada eh, clasificación taxonómica hay una cantidad de ítems que se refieren al número de preguntas que existe por cada clasificación. Cada pregunta tiene un puntaje de 1, por lo que si hay 3 preguntas, obviamente el ítem va a valer 3. ¿Ya? Las preguntas se elaboraron teniendo en cuenta este cuadro que se llama elaboración de ítems. ¿Ya? Nos piden el nombre del tema, que bueno, son las funciones y razones trigonométricas en este caso de esta pregunta. Se coloca el objetivo a medir, que ya se los mostré con anterioridad en la tabla de clasificación de Bloom. Nos muestra el nivel de conocimiento que debe tener el estudiante para resolver esta pregunta. Y como ya sabemos, como ya les había dicho, cada pregunta tiene un puntaje de 1. Son 10 preguntas para un total de 10 puntos. ¿Listo? Esta elaboración de ítem también nos permite colocar el enunciado de la pregunta, colocar unas opciones de respuesta, colocar una clave y colocar la justificación de la respuesta correcta. De tal manera que más adelante se pueda socializar con los estudiantes del por qué esa es la respuesta. Listo, en este caso nos preguntan, nos da un enunciado que dice de que un carbatón es una plantilla que se utiliza en un dibujo técnico y que tiene forma de triángulo rectángulo, como vemos aquí en la figura. Listo, nos dicen que su hipotenusa mide el doble
que el cateto de menor longitud, la hipotenusa es esta, el cateto de menor longitud es este. ¿Listo? Si el cateto más largo del batón mide 32 centímetros, como lo muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor? Nos dan opción A 16, B 27, C 32 raíz de 3 y D 64 raíz de 3. ¿Listo? Bueno, para responder esta pregunta, recordemos que nos están preguntando por el cateto menor. ¿Listo? Y nos dan como dato un ángulo de 60 grados y su opuesto que es 32. ¿Listo? Lo que hacemos es buscar una razón trigonométrica que nos relacione estos dos lados, el cateto menor y el cateto mayor, el cual pues sabemos que es la tangente, por lo cual trabajamos con la tangente de 60 grados. Recordemos que la tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. ¿Listo? Entonces la respuesta nos va a quedar como 32 sobre la raíz de 3, por lo que la respuesta es la C. ¿Listo? En este segundo ítem, bueno, vemos que nos preguntan de acuerdo a la figura. Nos dan dos ángulos, nos dan un lado menor y nos preguntan por esta X. ¿Listo? Nos dice que de acuerdo a la figura, ¿cuál es el valor de X? Nos dan la respuesta. Esta pregunta la podemos responder de dos maneras. La podemos hacer por simple lógica. Démonos cuenta de que X, este cateto es más largo que 3, por lo que si nos vamos a las opciones, 3 dividido entre raíz de 3 nos va a dar un número menor que 3, raíz de 3 dividido en 3 es un número menor que 3 y 3 raíz de 3, pues al multiplicarlo nos va a dar un número un poco mayor que 3 y 1 sobre raíz de 3 pues obviamente también es un número menor que 3, por lo que la respuesta fácilmente es la C. Bueno, utilizando pues los datos que nos suministran para dicha pregunta, simplemente vamos a relacionar nuevamente los dos lados, que son los dos catetos, ¿sí? Y lo vamos a hacer con el ángulo de 60 grados, utilizando la tangente. Recordemos que la tangente de 60 grados es raíz de 3, sí señor, por lo que nuestra respuesta va a ser la multiplicación de 3 con la raíz de 3. Así que nuestro resultado sigue siendo C. Pasamos a un próximo ítem. Vemos que en este caso no nos dan figura. Nos dicen que calculemos la hipotenusa cuando los catetos del triángulo miden 34 y 45 centímetros respectivamente. Bueno, para resolver esto utilizamos simplemente lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a su hipotenusa al cuadrado. Con eso simplemente reemplazamos los valores, colocamos 34 al cuadrado por 35 al cuadrado, lo sumamos, le sacamos raíz y simplemente eso nos va a dar 56.2. Vean que esta pregunta es un poco más sencilla, por lo que el conocimiento que se debe tener es básico para resolverla. Pasamos al siguiente ítem. Este ítem también no funciona no pregunta por las razones funciones trigonométricas. Nos dicen que debemos calcular el perímetro de un rectángulo que tiene 50 centímetros de diagonal y 40 centímetros de base. ¿Listo? Obviamente para resolver esta pregunta dibujamos el rectángulo teniendo en cuenta de que su base es 40, su diagonal es 50. Vean que nos van a dar la diagonal y uno de sus catetos que viene a ser la base. Podemos hacerlo, recordemos también que al dividir el rectángulo no solo dividimos el rectángulo, como obviamente
se representaría en el dibujo, sino que también dividimos dos de sus ángulos por donde se conecta esa diagonal. Recordemos que los ángulos internos de un rectángulo todos tienen 90 grados. Si pasamos una diagonal exactamente por la mitad, sus ángulos van a quedar de 45 grados y conservaría un ángulo de 90 grados. Por lo cual, utilizando seno o coseno y relacionando la diagonal, que es la hipotenusa, con uno de sus catetos, nos va a dar como resultado 30 centímetros. ¿Listo? Por último, debemos recordar que el perímetro de una figura es igual a la suma de todos sus lados. Entonces, al realizar la suma de los lados de la figura, recordemos que la base es un lado de la figura y es 40 y es igual al de arriba, que también es 40. Encontramos uno de sus catetos que es 30 y del otro lado es 30, o sea que viene a ser 60 más 80, por lo que la respuesta es la C. Dicha suma nos va a dar 140 centímetros. ¿Listo? Pasamos entonces a la siguiente pregunta. En esta pregunta eh, dice que calculemos el cateto de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 66 centímetros y que el otro cateto mide 15 centímetros. Bueno, para esta pregunta podemos utilizar el teorema de Pitágoras también, el cual nos dice que la medida de un cateto al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Si aplicamos dicho teorema y resolvemos, el valor del cateto va a ser 64,27 centímetros, por lo que la respuesta va a ser la B. Esto sería todo por el momento. Nos vemos en la segunda parte de este video, donde estaremos explicando los demás ítems con respecto a este examen. Muchas gracias.